En 1982, First Blood mostraba un Rambo roto por dentro, llorando en una comisaría porque ya no sabía vivir en paz. Pero 3 años después, ese mismo hombre volvió a la jungla y resucitó como un dios vengador que mata con flechas explosivas, conduce helicópteros de guerra y mata ejércitos él solo. Y que por cierto se olvidó mágicamente de que estaba traumado por la guerra. Pero, ¿por qué cambió de esta manera? América necesitaba un mito y 30 toneladas de propaganda. Rambo 2 no es una secuela, es una fantasía a base de pólvora y orgullo herido. Una película que transforma una guerra perdida en una victoria de videoclub y que convirtió a los verdugos en héroes y a los críticos en traidores. El resultado, una cinta aplaudida por Reagan, despreciada por la crítica y adorada por millones, o al menos en la época. Porque a día de hoy la 2 y la 3 no es que hayan envejecido muy bien. En este vídeo no solo vas a entender la película, vas a entender cómo se fabrica un mito y cómo se fabrica propaganda cuando el imperio necesita olvidar. What do you hope to accomplish with this picture? I hope to establish a character that can represent a certain section of the American consciousness and through the entertainment also be educational. That's what I'm trying to accomplish in this film, that these men have nothing to be guilty for. They should be prideful human beings and they accomplished the job as much as they could accomplish under the situations and under the guidance in which they had. Rambo no fue siempre ese dios de la guerra que dispara flechas explosivas a cámara lenta. Antes de convertirse en un logo de camiseta, fue un ex soldado roto, llorando en una comisaría. Antes de ser propaganda, o al menos no propaganda tan exagerada, I want for our country to love us as much as we love it. fue denuncia. La primera película relataba a un veterano abandonado, traumatizado por Vietnam y empujado a la violencia por una sociedad que ya no tenía sitio para él. No buscaba venganza, ni gloria, solamente compresión. Y por increíble que parezca, la película se atrevía a mostrarlo llorando. ¿Has visto a Schwarzenegger hacer esto alguna vez? A mostrar que la verdadera herida no era externa, sino mental, y que Estados Unidos no sabía qué hacer con los fantasmas que había traído del frente. Pero en el último momento, algo cambió. Rambo no muere, y esa decisión, que parecía compasiva, escondía otra cosa, una grieta. Una grieta por donde se coló lo que vendría después, porque esa escena final donde llora y acusa al sistema contiene una frase que lo cambia todo. It wasn't my war, and I did what I had to do to win, but somebody wouldn't let us win. Y ahí empieza la mutación. Ya no importa lo que pasó, importa lo que podría haber pasado, si le hubieran soltado la correa y le hubieran dejado matar mucho más. Y con esa premisa, la idea de que la derrota fue por culpa de los burócratas, de los políticos y no del ejército, Hollywood olió la sangre. Pero no la sangre crítica, sino la sangre taquillera. En lugar de enterrar al personaje, Stallone lo salvó, reescribe el final de la novela original y convierte a Rambo en una herramienta muy útil. Útil para el cine, útil para el merchandising y sobre todo útil para el mito nacional. Porque si el trauma ya estaba contado, ahora tocaba contar la revancha. Primero fue carne de cañón, luego carne de lágrima y ahora carne de póster. El público no quería introspección. Eso ya había pasado la década anterior con Taxi Driver y demás películas. Quería redención. Quería ver a Estados Unidos ganar, aunque fuera en una jungla de mentira. Ganar lo que habían perdido en Vietnam entre napalm, masacres y cadáveres reales. Y Hollywood, que nunca ha desperdiciado una guerra perdida, si puede vencerla de nuevo, supo leer este momento. Y en aquel momento, Hollywood ya había encontrado una mina, las secuelas. El cine de los 70 se había atrevido con derrotas, con traumas y con Vietnam mostrado como una pesadilla moral y nacional, como por ejemplo Taxi Driver, la cual no necesitó ni helicópteros ni explosiones ni nada así. Bastó un taxista desquiciado para enseñar cómo la guerra que América había importado a sus calles tenía su efecto, o cómo Apocalypse Now convirtió todo esto en un delirio febril, o cómo The Deer Hunter enroscó el dolo en una roleta rusa. Con De Niro sudando en un taxi o con Coppola metiendo a Brandon en una jungla, el cine de esa época no quería redimir, quería incomodar. Pero en los 80 la incomodidad ya no vendía. Ahora se necesitaban mitos fáciles, cuerpos perfectos y victorias de póster. Porque los 80 exigían otra cosa. Era la década de Top Gun, de sonrisas esmaltadas y cazas convertidas en un videoclip. De películas donde Estados Unidos ya no dudaba, ganaba siempre contra cualquiera y en cualquier terreno. El cine dejaba atrás una resaca amarga de los 70
para abrazar un positivismo extremo y totalmente irreal, y luminoso, casi de anuncio militar, porque más o menos también se usó para reclutar, pero eso es tema aparte. Una reacción frontal a 10 años de derrotas, culpas y cicatrices. La pantalla ya no mostraba heridas, mostraba victorias. Eran los años de Rocky IV, de sagas diseñadas como escalada permanente, cada entrega más grande, más exagerada y más rentable que la anterior. Stallone, el creador de la adaptación de Rambo, había pasado de crear un Rocky humilde, derrotado, pero humano, a un campeón que en plena Guerra Fría subía al ring para tumbar a la Unión Soviética a hostias. La intimidad del boxeador de barrio se convirtió en propaganda de gimnasio, del sudor en los callejones a la bandera ondeando en Moscú, y con Rambo repitió la fórmula a toda velocidad. Lo que había empezado como la historia amarga de un veterano olvidado se transformó en la fantasía de ganar Vietnam con un arco explosivo. En dos sagas distintas, Stallone aplicó la misma operación estética e ideológica: tomar un relato personal, lleno de heridas y de dudas, y reescribirlo como un espectáculo patriótico para la era Reagan. Hollywood había aprendido que el público no buscaba clausuras, sino continuación. Y de hecho, sigue a día de hoy aplicando esta misma fórmula, ¿no? Entendió que un personaje roto no vendía figuras de acción, pero un héroe en suspensión sí. La lágrima íntima del final de First Blood se convirtió en una inversión, un cheque narrativo pendiente de cobro, y que fue, por cierto, muy rentable. El personaje no podía morir porque ahora valía demasiado vivo. El videoclub estaba despegando en esa época. El merchandising se había convertido en una forma de taquilla paralela, gracias a nuestro amigo George Lucas, y cada héroe potencial también podía vender muñequitos. La lógica era muy simple. Si Star Wars podría vender muñecos y camisetas, ¿por qué no un veterano de Vietnam con un cuchillo y cinta roja? Y es que Rambo 2 no llegó solo. Formó parte de un ecosistema cultural. Se mezclaron dos cosas. Uno, que Hollywood de los años 80 había convertido el blockbuster en un arma cultural, y que Lucas y Spielberg habían demostrado que un héroe podía ser también una marca global, así que las dos juntas hicieron esto. Y Stallone se adaptó y muy bien a la época. En esa década, cada éxito de taquilla era también un mensaje. Estados Unidos volvía a ser fuerte, aunque solamente fuera en la pantalla. Además, en paralelo, el VHS había abierto una segunda vida para las películas. Ya no importaba solamente la taquilla, importaba cuántas veces podrías volver a alquilar la misma cinta el fin de semana. Y en las estanterías de los videoclubs, Rambo no competía con cine de autor, competía con Comando de Schwarzenegger o con Missing in Action de Chuck Norris. Y así, el personaje se convirtió en un imán para un público que no solo quería ver acción en pantalla grande, quería repetir la dosis en casa y en bucle a ser posible. Y así, al mismo tiempo que el mercado de réplicas y juguetes explotó, con cuchillos idénticos al de Stallone, camisetas con el pañuelo rojo o incluso videojuegos arcade que convertían la selva en un pasillo de píxeles, Rambo dejó de ser un veterano traumado para convertirse en algo mucho más rentable, una franquicia transversal capaz de vender la misma fantasía en cualquier formato. Porque si Rambo había llorado, ahora le tocaba gritar, o más bien hacer gritar. Y First Blood 2 no es una continuación, es una resurrección interesada. Una en la que el trauma se transformó en combustible, el soldado roto en un semidios y la crítica en un espectáculo. Porque el público pedía redención nacional, y Hollywood olió el negocio. Tengamos una cosa en cuenta, el negocio llegó en 1985, y llegó con todo. Reagan en la Casa Blanca, la Guerra Fría en plena ebullición, y los gimnasios llenos de tipos musculados que ya no creían en la política, pero sí en la victoria. Estados Unidos estaba en plena transformación ideológica. El país, que había llorado en los años 70, ahora estaba ciclado. Se habían hartado de la culpa, del periodismo crítico y de las películas incómodas. Querían héroes, querían fuerza, querían ganadores. Y Ronald Reagan lo sabía. Y esto no era solamente una cuestión cultural. En lo militar, Estados Unidos arrastraba todavía la humillación de Vietnam. Y más reciente aún, la vergüenza del desastre de Irán, donde en 1980, en un intento de rescatar rehenes, terminó en un fracaso televisado al mundo entero. Las Fuerzas Armadas necesitaban un nuevo relato que lavara la imagen de incompetencia. Un relato en el que la derrota no existiera. El cine se convirtió en el escenario perfecto para ensayar una rehabilitación simbólica. En pantalla, los soldados ya no fracasaban, siempre ganaban. Rambo fue la punta de esta lanza de esta nueva narrativa, una operación de rescate ficticia que resolvía con pólvora y músculo lo que la realidad había dejado en ruinas. Había que devolver el orgullo a América, y la forma más rápida de hacerlo era imaginar que nunca perdieron, que Vietnam no fue un error, sino una oportunidad muy mal aprovechada, y que si la historia real decía lo contrario, siempre se podía contar otra. Una mucho más explosiva, una mucho más simple, una en la que los buenos ganaban y los malos explotaban en cámara lenta.
Y ahí entró una idea falsa que había calado en la sociedad durante todos esos años: Poe y Mia, Prisoners of War y Missing in Action. Una idea tan falsa como eficaz, que aún quedaban soldados estadounidenses vivos, torturados en algún rincón de la jungla vietnamita, aunque ya se había firmado la paz, y que América, noble y heroica, tenía el deber de ir a rescatarlos. No importaba que fuera mentira, importaba que sonara justo, y que permitirá algo que los libros de historia no daban: una segunda oportunidad, una revancha emocional. En ese clima de revisionismo musculado, los veteranos ya no eran víctimas, eran héroes congelados, y Rambo era el molde perfecto para descongelarlos. Con cicatrices, sí, pero también con bíceps, cuchillos gigantes y frases cortas que lo decían todo sin explicar nada. El mensaje era claro: la guerra de Vietnam no se perdió por culpa del ejército, se perdió por culpa de los políticos, de los cobardes, de los burócratas y también de los manifestantes contra la guerra, ¿por qué no? Ya puestos. Pero claro, para cumplir esta misión hacía falta resucitar a Rambo. Y digo resucitar y no rescatar de la prisión, porque el Rambo que conocías había que reescribirlo enteramente, sí, por segunda vez. En 1983, un guionista joven y talentoso, todavía sin Alien, sin Terminator, sin Titanic y sobre todo sin el ego desmesurado de Leyenda, escribió el primer borrador de First Blood Parte 2. Se llamaba James Cameron, y lo que tenía entre manos no era un cómic hipermusculado, era una historia oscura, ambigua y áspera, y una muy buena continuación teórica de la primera película. En su versión, Rambo no salía de prisión con abdominales imposibles de entrenar simplemente picando piedra. Salía del infierno psiquiátrico, de un hospital, sedado, encerrado, más paciente que guerrero, y el trauma no era subtexto, era literal. Su personaje aún seguía con un estrés traumático enorme. Y ni siquiera iba solo, tenía un compañero, Brewer, un teniente que servía de contraste humano, con dudas y con remordimientos. La misión seguía siendo la misma: buscar pruebas de que había prisioneros estadounidenses en la Vietnam de la posguerra y del Tratado de Paz. No era una cruzada vengadora, era una operación fallida, y normal, porque básicamente esos prisioneros eran propaganda. Una operación fallida llena de obstáculos, crisis morales y derrota emocional. Pero ese guión tenía un problema: era demasiado humano, demasiado real, también demasiado bueno, y demasiado incómodo para una América que ya se había puesto la bandana y la camiseta sin mangas. Y entonces entró Stallone, no como actor, como reescritor, como ingeniero narrativo de su propio mito. Cortó todo lo que pesaba, quitó a Brewer, quitó la medicación, al hospital, las dudas, y metió acción, metió romance. Pero sobre todo metió mucha ideología. Nació Cao Bao, la guerrillera vietnamita que parece salida de un folleto de turismo bélico o de turismo de pasaporte. Nacieron los soviéticos caricaturescos, con acento de dibujos animados y uniforme de villano universal, de esos que pasan frío en una selva tropical. Nació el burócrata traidor, Murdoch, la encarnación del Estado cobarde que sacrifica a los soldados mientras toma whisky en una oficina con aire acondicionado. Cameron, con elegancia profesional, diría años después que reconocía partes de su guión. Stallone fue más directo, él escribió la política. Y esa política era clara: el ejército es noble, el sistema lo corrompe, el héroe es puro y el enemigo extranjero interno merece volar por los aires. La película pasó de ser un drama postbélico a un parque temático de testosterona. No escatimaron en medios. Rambo 2 se rodó en Acapulco. Sí, el Vietnam mexicano. Por logística, por presupuesto y por sol asegurado. Por lo menos no hizo como Coppola, irse a Filipinas a arrasar media selva con napalm de verdad. Aunque las cosas no le fueron fácil a Stallone, ya que llegó un huracán que arrasó con los decorados. Pero esto no detuvo la producción, la retrasó y la obligó a improvisar. Y en el vestíbulo del hotel donde se alojaba Stallone y el director, firmaron una de las escenas más icónicas: Rambo atándose las botas, engrasando el cuchillo y cargando munición con mirada de acero. Un ritual de guerra montado entre lámparas de recepción y moquetas tropicales, improvisados, fingido, como todo en esta película básicamente. Porque lo que importa no es el realismo, es la postura, el gesto, el encuadre que dice ahora sí vamos a ganar. Y funcionó. Y sí, también la producción sobrevivió. A los cambios del guión, al huracán y a las dudas. Aunque sí que hubo una cosa que no sobrevivió: la coherencia con la primera entrega. Porque Rambo 2 se vende como una continuación, pero son simplemente fuegos artificiales. Uno que se comporta como un reboot encubierto. El Rambo que huía entre árboles en Oregón ahora aterriza en la jungla como si viniera de hacer pesas en el Olimpo. Y con esto todo cambia. En la primera película cada acto violento tenía una lógica. Cada trampa hablaba del pasado. La violencia no era espectáculo, era un síntoma. El bosque no era un decorado, era un reflejo de la memoria. Las emboscadas eran recuerdos convertidos en defensa. Cada palo afilado, cada trampa y cada movimiento tenía una carga emocional. Eran restos de Vietnam insertados en Oregón. Aquí no, el arma no recuerda, aquí explota. Rambo ya no se esconde.
Se exhibe, no prepara trampas, dispara flechas que hacen arder al enemigo como si fueran cartuchos de feria. Y las escenas ya no están diseñadas para generar tensión, sino para provocar un aplauso. Lo que antes era barro, ahora es brillo. Lo que antes era silencio, ahora es una explosión. Y lo que antes era trauma, ahora es pirotecnia. Y esto no es casual, es ideológico, porque el nuevo Rambo ya no quiere sobrevivir, quiere ganar. La propia puesta en escena confirma el cambio. En First Blood, la cámara se pegaba a los bosques, las tomas eran oscuras, al frío, a la lluvia, todo era áspero, incómodo. En cambio, en Rambo 2, la jungla se ilumina como un parque temático. Los planos están diseñados para glorificar al cuerpo de Stallone, contraluces heroicos, encuadres que convierten una mirada en un póster. Incluso la banda sonora cambió radicalmente. El tema de la primera película, que tenía un aire muy melancólico y triste, se reescribe como un himno marcial. Esto ya no va de la soledad del veterano, esto va del ejército de un solo hombre, y la estética del videoclip sustituye a la del trauma. Y en eso el físico de Stallone juega un papel crucial, el cual, a diferencia de la primera, que estaba todo el rato escondido bajo una camiseta, aquí todo el rato se luce. Y eso que no tiene mucho sentido que haga eso en la selva. Pero bueno, su físico es el mensaje. En los 70 los cuerpos en pantalla eran frágiles, consumidos por la culpa o la adicción. De Niro hundido en Taxi Driver, Pacino paranoico en Sérpico y Hoffman exhausto en Marathon Man. Eran cuerpos vulnerables que encarnaban una nación rota. En los 80 ese lenguaje desaparece completamente. El torso musculado se convierte en certificado de verdad. La prueba visual de que América está de vuelta. Cada vena, cada bíceps, cada gota de sudor son un argumento político. El trauma ya no se muestra en la mirada, sino que se tapa con un músculo. La cicatriz se borra bajo el pectoral. Y el dolor se camufla bajo la hipertrofia. Es la alegoría de un país rejuvenecido a base de esteroides narrativos. Y para eso necesitaba escalar en todo. Con más enemigos, con más armas, con más músculos, más helicópteros, campamentos enteros volados por los aires, vietnamitas y soviéticos cayendo como fichas de dominó. Rambo atravesando la jungla como un dios vengador, armado con un arco que parece diseñado por un guionista con un complejo de pirotécnico. Cada muerte es puramente estética, lo contrario a la primera. Cada plano es una postal, y no hay consecuencias, no hay nada. Es un ejercicio de pirotecnia que traiciona la primera película. Es el nacimiento del body no porn patriótico, el estilo que él y Schwarzenegger pondrían muy de moda. Y esto se carga por completo el estilo y el mensaje de la anterior película. ¿Recuerdas el estrés postraumático, las pesadillas con el barro, los gritos y las cuchillas, los flashbacks? Pues no queda nada, se lo han engullido el guión. Ese Rambo que lloraba en comisaría por no poder tener un trabajo ha desaparecido. Ahora hace flexiones con metralletas. El Rambo de la primera película no podía dormir por lo que había vivido. En cambio el de la segunda duerme con los ojos abiertos mientras planea cuántos cuerpos va a empalar con una flecha de titanio. El primero pedía ayuda. Este pide más balas. Uno estaba roto, el otro parece diseñado por una empresa de suplementos. El trauma, el dolor, la rabia, todo eso queda atrás. Como si la guerra, la real, se curara con abdominales marcados y frases lapidarias. Como si la jungla ficticia pudiera borrar años de masacres reales. Y si en la primera película eran unos cínicos denunciando el sufrimiento del veterano de Vietnam, como si este hubiera ido a Vietnam a repartir abrazos sin mencionar las atrocidades que ellos hicieron en el país asiático, porque en esta película, al volver al país, pero para hacerse los héroes, redoblan su cinismo. Aquí, como la primera, no hay napalm, no hay arrozales humeando, no hay aldeas masacradas, ni tampoco vemos ninguna de esas imágenes que hicieron que el mundo, e inclusive los propios estadounidenses, condenaran la guerra de Vietnam, la guerra de verdad, la del Rolling Thunder, la de los bombardeos masivos sobre la población civil, la de la gente naranja que contaminó generaciones. Esa no aparece por ninguna parte. No hay rastro de My Lai, la aldea donde los soldados estadounidenses ejecutaron a mujeres, ancianos y bebés a plena luz del día y dejándose fotografiar. Tampoco hay rastros de la operación Speedy Express, donde los muertos civiles se contaban por miles, sin que a los mandos le importaran lo más mínimo. Todo eso ha sido borrado del encuadre, no porque no existiera, sino porque molestaba en el relato. Rambo 2 no quiere hablar de lo que Estados Unidos hizo en Vietnam, solo de lo que pudo haber hecho mejor, y esa trampa narrativa tiene consecuencias, unas de autoengaño nacional. Porque mientras que en pantalla vemos a un Rambo rescatando prisioneros imaginarios, fuera de ellos seguimos sin mirar a las víctimas reales, a los que murieron sin cámara lenta, a los que nunca tuvieron una frase final ni música épica. Vietnam no fue solamente una guerra. Para los vietnamitas fue la culminación de un siglo entero de ocupación, explotación, resistencia y humillaciones. Desde el colonialismo francés hasta la ocupación japonesa, el pueblo vietnamita ya estaba acostumbrado a pelear contra imperios, y cuando llegaron los estadounidenses, no los vieron como salvadores, los vieron como los siguientes, otro invasor y otra bandera foránea. Para los vietnamitas la guerra no era otra revolución,
era una continuación lógica de la lucha por la independencia. No era solamente ideología, era supervivencia. Para ellos no cambió nada con la llegada de los estadounidenses. Llevaban luchando contra invasores desde 1941. Primero contra los japoneses que habían invadido la colonia francesa. Después, desde el 45 hasta el 54, combatieron a sus antiguos colonizadores franceses que le negaban la independencia. Y desde el 55 al 75 le tocó a unos estadounidenses que negaron el derecho de referéndum de unificación a Vietnam con un golpe de estado en Vietnam del Sur. Durante todos esos años, cada bomba solo reforzaba la idea de que estaban resistiendo al imperio más poderoso del mundo. 34 años seguidos de guerra de independencia. Todo esto para que luego te vendan que la guerra pudo haberse ganado, pero que los políticos no les dejaron. Como si un país campesino, arrasado por 3 décadas de bombardeos, hubiera resistido por pura suerte. Como si millones de vietnamitas hubieran aguantado Napalm, B-52 y Agente Naranja, porque en Washington un senador se levantó con resaca. La lógica es delirante. Perder una guerra histórica y no solo no culpar al enemigo que te ha derrotado, sino a tu propia burocracia porque no rellenaron bien el formulario B12 de empadronamiento. Una humillación histórica reducida a una excusa infantil de no me vencieron, yo me dejé. El ejército más poderoso del planeta, con portaaviones, bombarderos y helicópteros hasta para aburrir, humillados por unos campesinos en sandalias de goma. Pero tranquilos, en su cabeza la culpa fue la burocracia. Las imágenes de Saigón, con helicópteros evacuando a toda prisa, con todos huyendo como ratas, son el relato de una derrota histórica grabada y televisada, pero ellos siguen convencidos de que iban ganando. Este es el nivel de autoengaño, del ridículo. Estados Unidos sufrió una humillación histórica, y en lugar de aceptarla, prefirió inventarse la fábula de que no nos dejaron ganar. Un autoengaño tan obsceno que solo los yanquis te lo pueden vender como si fuera verdad. Y encima, aplaudirse a ellos mismos en el cine. Una excusa perfecta para dormir tranquilos y de paso rodar otra secuela con aún más explosiones. Y eso que una derrota así, en cualquier otro país, hubiera quedado escrita en piedra. Pero en Estados Unidos decidieron esculpir otra cosa. Otro cuento más. Si no podían explicar por qué habían perdido, inventarían que podían seguir creyendo que aún habían ganado. Y de ese delirio nació el mito más rentable de todos, el de los prisioneros olvidados. Porque puede que no hayan ganado la guerra, no. Pero pueden aún haber ganado la victoria moral. A posteriori, esa medalla invisible que se reparten solos cuando la realidad les ha destrozado. Y ahí es donde la fantasía Poe alcanza su clímax. La idea de que todavía había soldados americanos vivos, olvidados por su gobierno, torturados en silencio. Un mito reconfortante que convierte la culpa nacional en un deber heroico de redención, que cambia el papel de agresor por el de rescatador, y que transforma a Rambo en un Cristo hipermusculado bajando al infierno para salvar almas puras. Una ficción útil, perfecta para la era Reagan, perfecta para vender redención sin asumir responsabilidad. Pero fuera del cine, las tumbas siguen abiertas. Los efectos del Agente Naranja aún se heredan, y las cicatrices de las masacres no se borran con flechas explosivas. Porque mientras la ficción grita victoria, la historia sigue gritando dolor. Y sin embargo, fue un éxito, uno descomunal. Rambo 2 recaudó más de 300 millones de dólares en todo el mundo. Vendió millones de entradas, de camisetas, de cuchillos, y convirtió un pañuelo rojo en una bandera. Ese trozo de tela anudado en la frente como si fuera una corona tribal se convirtió en símbolo de algo más que cine de acción. Se convirtió en virilidad, en revancha. Era la América versión culturismo. Y el éxito de Rambo 2 abrió la veda. De pronto Hollywood se llenó de veteranos ficticios ganando guerras perdidas. Schwarzenegger estrenó Comando, básicamente la misma ecuación, un solo hombre contra un ejército entero. Chuck Norris encontró oro con Missing in Action, que ya explotaba el mito de los prisioneros olvidados en Vietnam incluso antes que Stallone. Y en pocos años el videoclub se saturó de Van Damme, de Steven Seagal o de Dolph Lundgren, o como se llame el de Ivan Drago, que no soy capaz de pronunciarlo, todos cortados por el mismo patrón. Todos presentados como soldados invencibles capaces de corregir la historia a base de disparos. Rambo había abierto un camino, y detrás de él llegó un ejército entero de imitadores con idéntico manual. Y el cine de acción de los 80 se volvió una clonadora industrial de fantasías bélicas. Y así, el personaje de Rambo dejó de ser un veterano traumatizado y se convirtió literalmente en un verbo. Sí, así es, búscalo en el diccionario. La palabra significaba atacar con fuerza sin pedir permiso, sin mirar atrás. La violencia convertida en un estilo de vida, el trauma convertido en una marca. Y en la cima de este delirio apareció Ronald Reagan, fan confeso de la película, tanto que llegó a decir, tras ver la cinta,
y ahora sabía qué hacer la próxima vez en caso de una crisis con rehenes. Y no lo decía en broma, porque en su cabeza Rambo no era solamente un personaje, era una doctrina, la doctrina de la fuerza sin matices, del orgullo sin memoria, del músculo como política exterior. Pero mientras la Casa Blanca aplaudía, los críticos afilaban los cuchillos y la prensa especializada masacró la película. Le cayeron acusaciones de propaganda, de simplismo y de cinismo narrativo. Y los Razzie de 1985, los premios a la peor película del año, ganó 4 estatuillas. Peor película, peor actor, peor guión y peor canción original, y todos merecidos. Un auténtico barrido. Y ahora sí, generó una paradoja brutal, porque mientras que la crítica especializada la machacaba, las colas para entrar en el cine eran kilométricas. Ser coronada como la peor película del año no impidió que se convirtiera en la más vista de ese año. La distancia entre la crítica y el público se volvió un abismo. Y ese abismo fue parte también del fenómeno, porque en los 80 lo que dictaba la academia importaba bien poco. Bueno, a día de hoy también, ya nos entendemos. Lo que contaba eran los videoclubs llenos y las salas abarrotadas. Y en eso Rambo triunfó sin ninguna discusión. Rambo se convirtió mucho más que en cine. Se convirtió en una ideología portátil, un símbolo que resumía toda una visión del mundo, y la derrota solo es un guión mal dirigido. Rambo 2 funcionó como un analgésico colectivo. Una que pretende fingir que si las cosas hubieran sido diferentes, América habría ganado. Y Rambo 2 no solamente insinúa esa idea, la grita a los 4 vientos. Y lo grita a través de uno de sus villanos más reveladores, Murdoch, un burócrata, el funcionario que sabotea la misión desde dentro, el que impide que Rambo salve a los suyos, el que representa sin ningún disimulo a toda una generación que se opuso a la guerra. Toda esta idea es planteada en una escena icónica y burda a partes iguales. La escena donde Rambo canaliza toda su rabia disparando a un montón de archivadores y papeles. La rebelión metafórica de un soldado contra la burocracia y la confirmación de que en este mundo hay demasiados idiotas. Porque tragarse esto es, bueno. Y esto es lo más obsceno de este mismo, que convierte la derrota en una culpa ajena, pero no de los generales, no de la política exterior, sino de los que alzaron la voz, los que protestaron, los que dijeron que quizás invadir un país que llevaba 34 años combatiendo imperios no era una buena idea. Pero según Rambo 2, lo que falló fue el despacho. Y esta idea, como no se podía quedar aquí. Rambo 3 no tardaría en llegar, y en lugar de dar un paso atrás, pisa el acelerador. El nuevo enemigo ya no está en Vietnam, está en Afganistán, y Rambo, que la primera entrega apenas podía hablar, ahora asesora a mujahidines en la lucha contra la URSS. Sí, esos mismos, cuya parte luego mutarían en talibanes, esos mismos que darían refugio a Bin, apellidado Laden para evitar la censura de YouTube, que por cierto era considerado un héroe por la libertad contra los soviéticos en aquella época. Y con esto la fantasía ya no tendría freno, ni tampoco memoria, porque nadie en su sano juicio querría reivindicar la película después del 11 de septiembre. Pero toda esta película, la de Rambo 2, deja un mensaje claro. Si una mentira reconforta, no hay quien se atreva a desmontarla, porque Rambo 2 no honra a los veteranos, de hecho lo opuesto. No los dignifica, no les devuelve la voz, los convierte en un decorado para utilizarlos, en una excusa para volver a ir a la guerra. Pero, aún así, desnuda con precisión quirúrgica cómo Hollywood puede reescribir el pasado cuando el futuro necesita nueva munición. Cómo una mentira bien colocada puede anestesiar una derrota, fabricar orgullo y allanar el camino para la próxima guerra, porque en Rambo la verdad nunca estorba, simplemente se borra. Si te ha gustado este vídeo, te recomiendo este otro en el que hablo de Scarface, una película que muchos no han querido entender, y que va mucho más allá de gángsters y narcotráfico. Haz clic y descúbrelo, y de paso, dale un like, que creo que por este curro me lo he merecido, ¿no? Nos vemos.